Queridos peregrinos, también nuestra Madre de Fátima nos ha traído hasta aquí, hasta este lugar natal de San Antonio de Padua, San Antonio de Lisboa. Nos ha traído aquí para que nos demos cuenta de cómo hay un proyecto de santidad para todos y cada uno de nosotros y cómo tenemos muchas referencias, muchos puntos de referencia para entender que no caminamos solos, que formamos parte de una tradición muy rica, en la que apoyarnos, en la que vernos reflejados, a la que encomendarnos. San Antonio de Padua nació en 1195, fijaros bien, estamos hablando de finales del siglo XII, ni más ni menos. Unos 14 años antes había nacido San Francisco de Asís. Tenía 14 años más que él. Cuando San Antonio nace, todavía la orden franciscana todavía no se había formado, obviamente. Él era hijo de una familia noble. Curiosamente también San Francisco de Asís era hijo de una familia no noble, pero sí adinerada, y fue educado con una perspectiva de consagración al Señor. Primero en una escuela secular de sacerdotes y luego en la orden agustina. Y ya cuando su vida de consagración iba hacia adelante, aconteció que los primeros franciscanos que habían ido a Marruecos y que en Marruecos fueron martirizados, sus reliquias fueron traídas aquí a Lisboa. La llegada de aquellas reliquias, de aquellos mártires franciscanos en Marruecos, conmovió a la sociedad de Lisboa. Y Antonio, cuyo nombre la verdad es que era Fernando, el nombre Antonio es un nombre de religión, él se llamaba Fernando. Pues ese Fernando, ese Antonio, como nombre de religión, tuvo una segunda conversión. El Señor se sirvió de esos mártires de Marruecos para que en la veneración de sus reliquias Antonio tuviese una nueva conversión, una llamada dentro de la llamada. Él ya tenía la conciencia de haber sido llamado a servir a Jesucristo, pero aquello le conmovió plenamente. Tenía ya 27 añitos, que entonces 27 años eran más que ahora, Ya digamos era un hombre maduro. Hoy en día alguien con 27 años, en fin, pero entonces 27 años ya era una vida madura. Y con 27 años decidió entrar franciscano. Fue también a Marruecos a servir. Él quería de nuevo repetir la historia de martirio de aquellos que le habían llamado a él, que le habían tocado el corazón. Pero allí se puso enfermo y no pudo, la salud no le permitió quedarse en Marruecos y tuvo que regresar. Pero fíjate cómo son las cosas, que cuando cogió él aquel barco para regresar, hubo unas grandes tormentas. El barco, ¿cómo serían los barcos de hace 8 siglos? Bueno, eso sería, hoy en día los veríamos y nos reiríamos de que eso ni es barco ni es nada, hace 8 siglos. Las tormentas estropearon el barco se fue arrastrado y en vez de venir aquí, se fue hasta Sicilia, el barco, y al tener que recalar allí en Sicilia, aconteció que la orden franciscana iba a tener un capítulo general y entonces, como estaba allí ya, porque el barco lo había llevado, total, que la providencia quiso que conociese a San Francisco de Asís. Y así se conocieron, Francisco de Asís y Antonio de Padua, que los demás no se hubiesen llegado a conocer, aunque formaban parte de esa misma orden fundada por San Francisco de Asís. Se puede decir eso de que Dios lleva el rumbo de nuestra vida y Dios se sirvió de Francisco de Asís para suscitar a San Antonio de Padua. El caso es que Antonio de Padua comienza una vida sin saber muy bien el Señor qué quería de él. Y en una fiesta determinada, en una fiesta en la que en aquel momento se preparaban mucho las predicaciones muy solemnemente y había un encuentro de franciscanos y dominicos en el que tenía que haber una predicación solemne, tuvieron una equivocación, no había quedado claro a quién le tocaba predicar, si al franciscano, si al dominico o quién, y llegado el momento, pero no te tocaba a ti, no te tocaba a ti, y entonces nadie había preparado la predicación oficialmente y todo el mundo tenía mucho miedo de hacer el ridículo porque no había preparado las cosas, y entonces dijeron, a ver, Antonio, tú sal ahí en plena fiesta y predica lo que te inspire el Espíritu Santo.
Antonio salió, predicó, dejándose mover por el Espíritu Santo, y en ese momento comenzó el don de la predicación de la palabra, moviendo muchísimas almas a la conversión. Y el don especial que Dios le dio a San Antonio fue el de tener una predicación de la palabra muy viva que llevó a muchísimas personas a una conversión espectacular, moviendo vidas que parecían que eran inamovibles y moviendo situaciones de vida que no hubiesen parecido fáciles de convertir. Tuvo un don de la palabra especialísimo para llevar a la conversión a muchas personas. Uno, cuando ve ese don, el don de la predicación, dice: vamos a ver, ¿eso por qué era? ¿Porque San Antonio tenía un piquito de oro? ¿Porque hablaba con una facilidad especial? ¿Porque hablando atraía a las personas? ¿Tenía una facilidad expresiva? ¿Eso es lo que explica tantas conversiones? ¿Será eso? ¿O será más bien que cuando alguien se sabe instrumento de Jesucristo y cuando alguien tiene conciencia de que Él está para hacer presente a Jesucristo, que cuando Él predica no es Él, sino que es el Cristo glorioso que está en el cielo, el que nos está hablando a través de un mediador? Y si tiene conciencia viva Él, lo que hace es dejarse mover por ese Cristo glorioso que le mueve a través del Espíritu Santo para que diga lo que Él quiere deciros. Sin duda alguna es esto. Esto es lo que explica el éxito de su predicación. No que Él tuviese un piquito de oro ni nada por el estilo, sino tener conciencia viva de que era Cristo glorioso el que se estaba dirigiendo a los que escuchaban. Y allí hubo muchísimas conversiones. Y allí hubo una conciencia de que es Jesucristo el que nos está hablando. ¿Cuántas predicaciones hemos oído los que estamos aquí presentes? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántas veces hemos oído predicar un evangelio y el otro y el otro? ¿A cuántos predicadores hemos oído en nuestra vida? ¿Hasta qué punto las predicaciones que hemos oído nos han movido a la conversión? O quizás hemos recibido semilla, simiente, y no ha encontrado esa semilla una acogida necesaria o suficiente. Creo que es un buen día para pedirle a San Antonio la gracia de que cuando escuchemos la predicación de la Iglesia, veamos al Cristo glorioso que me habla y entendamos que Jesús quiere decirme algo y que no vayamos nunca a la Eucaristía, a la predicación de la palabra, a recibir el ministerio de la palabra, no vayamos nunca como espectadores. Que vayamos a pecho descubierto, sabiendo que hoy el Señor me quiere decir algo. Tiene un mensaje reservado para mí. Que oremos por el predicador, que oremos para que el predicador se deje mover por el Espíritu Santo, para que tenga conciencia viva de que no es Él el que habla, sino que es Jesucristo el que nos mueve. Qué importante es que, igual que creemos en los sacramentos, también creamos en el ministerio de la palabra, que también es, de alguna manera, un sacramental en el que Jesucristo se está haciendo presente a través de palabras humanas. Vamos a recibir ese don. Yo sé que tenemos muchas cosas para presentar ante San Antonio. Dios le concedió la gracia de ser mediador de tantas gracias y de tantos dones. El Papa León XIII decía que San Antonio de Padua, era el santo del mundo, porque decía, cualquier rincón que vayas, allí está, el santo del mundo, decía León XIII. Tantas cosas, ¿no? Se le piden dones, gracias, necesidades, el pan de los pobres. Muchos de vosotros le habéis pedido también, pues el esposo, el marido, etcétera, ¿no? Alguno dice, no sé si me escuchó bien, Yo le pedí un marido o una esposa, se la pedí muy perfecta y santa, seguro que te escuchó bien, seguro. Sí, Dios ha querido que Él sea también el intercesor de lo concreto, también de lo material, de aquello que nosotros los que somos de carne y sangre también necesitamos.
Todas esas necesidades se las presentamos. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Pero sobre todo, me atrevo a deciros, pedid una cosa, pedid que nos dé la gracia de abrir los oídos a la predicación de la palabra. Que acojamos la palabra de Dios como una flecha que el Señor nos lanza desde el cielo y que verdaderamente encuentra en nosotros la diana. Jesús quiere decirte algo cada vez que recibes el ministerio de la palabra. Acógelo como si fuese el mismo San Antonio el que predicase y que se haga reflejo sacramento de la presencia del Cristo glorioso que nos dirige su mensaje. Encomendamos a tantas personas, a nuestras familias muy especialmente, en este lugar de devoción.